Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitados al abogado Jorge Llanes. Él es el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, y Darwin Jarrín. Él fue comandante general de la Marina. El tema que nos convoca: la decisión del presidente de la República con el decreto 707 del 1 de abril, el porte y tenencia de armas, restringido por supuesto. Almirante, ¿cree usted que van a bajar los niveles de delincuencia porque la gente porte un arma? Fernando, un gusto estar aquí en este panel. Realmente para mí, en principio, me parece que es una medida acertada, pero los resultados darán fe de lo bien o lo mal que se implementó esto. El qué ya está, en el decreto 707, pero el cómo, cuando se lo implemente, cuando participen todos los órganos que están establecidos en ese decreto ejecutivo, que evidentemente no solamente es la función ejecutiva, sino que entran otros actores que necesariamente es importante que participen en esto. Del cómo vamos a hablar luego. Quería su primera impresión, su primer comentario. Igualmente se lo pido al presidente del Colegio de Abogados. ¿Cree usted que van a bajar los niveles de delincuencia con este decreto? Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Realmente el porte de armas, que ahora es legal por el decreto y además que la Asamblea ya lo incorporó a la reforma del COIP, da una sensación de seguridad a ciertos ciudadanos que quieren portar armas para defenderse y para defender a su familia. Considero que no necesariamente, y hay estudios que dicen que tengo razón, no necesariamente ese hecho de portar un arma va a garantizar una seguridad ni va a bajar el nivel de delincuencia, porque el nivel de delincuencia en Ecuador y en el mundo es una estructura, no solo una estructura delincuencial, sino una estructura estatal que debe comenzar desde el tema de orientación familiar hasta el tema educativo y las oportunidades de trabajo. Debemos sí atender ahorita inmediatamente lo que estamos viviendo, que es la inseguridad y las graves delincuencias que existe y que estamos expuestos todos, pero debe el Estado marcar una política necesaria para ir mejorando el nivel de orientación familiar, el nivel educativo y el nivel de trabajo y de oportunidades. Esa es la impresión que tengo. Es complejo, es integral, es un problema que hemos vivido por mucho tiempo. Es indudable que es estructural. Usted decía el cómo, y en el cómo tienen que participar todos los ámbitos del convivir nacional, el Estado e incluso la ciudadanía. Así es, Fernando. Yo voy a hacer referencia al artículo 158 de la Constitución vigente. En uno de los párrafos dice claramente: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Pero hacer una función privativa del Estado no solamente involucra al Ejecutivo, sino involucra todo la estructura que hace el Estado ecuatoriano, es decir, las funciones del Estado e inclusive la ciudadanía. Quería hacer también un punto importante aquí, indicando que el sector camaronero y el sector ganadero tenían esta autorización de porte de armas, ¿sí? Y hemos escuchado que ha habido el uso indebido de esas armas legales en manos de gente que está preparada y que solamente busca proteger su vida, proteger los bienes propios o de terceros. No ha habido tal cosa. Entonces, si eso llevamos a la sociedad... Del ámbito rural hacia las zonas urbanas. Correcto. Yo creo que el impacto va a ser menor y en todo caso la suma y resta de esto va a ser positivo para la sociedad ecuatoriana, que está
prácticamente ya está colapsada por la presencia del narcotráfico, de los grupos, de las bandas internacionales y también de la delincuencia común, que todos aportan para ello. Abogado, usted hacía referencia incluso al tema de carácter socioeconómico, porque a la postre hay quienes dicen esto es parte de la delincuencia de las desigualdades sociales. Lógicamente que no queremos justificar de ninguna manera, pero definitivamente los países tienen que estructurar una condición mejor de sus ciudadanos. Pero eso es a largo plazo. Claro, lo que nosotros requerimos del presidente, y como dijo el almirante, de todas las funciones del Estado, porque el Estado es el que debe garantizar la seguridad, tal como lo ha señalado en forma textual de la Constitución, que es mandatoria. El artículo 158, que ha hecho referencia el almirante. Nosotros lo que queremos del presidente es que establezca una política integral que le pida a la Asamblea el control de los funcionarios públicos y judiciales, que le pida que le exija a la Asamblea, y que la ciudadanía va a apoyar esos proyectos de ley en donde se controla y se baja el riesgo país, el riesgo de corrupción. Exponer públicamente a los funcionarios que cometen alguna desliz, sean estos jueces, fiscales o funcionarios públicos en general, es un tema que el público lo entiende, pero el público sabe que existe la corrupción en todos los niveles del Estado y en todos esos niveles de función pública. Por lo tanto, el presidente lo que debe hacer es no solo exponerlos públicamente, sino llevar un proyecto de ley para que podamos controlar los niveles y alcance de cada función, de cada juez, de cada fiscal. Nosotros hemos pedido a la Asamblea Nacional, que nos recibió, que se hagan evaluaciones constantes a los operadores de justicia de todos los niveles, porque la corrupción no solo es de jueces fiscales, estamos hablando de funcionarios en general, inclusive hasta los secretarios y ayudantes judiciales. Es por eso que si nosotros no controlamos esas funciones del Estado y todas las otras funciones del Estado, seguiremos dando pie y apertura a que hayan casos como la salida de personas de alto riesgo, salida de personas que han cometido peculado, etcétera, etcétera, que los nombres son algunos, que lo importante no son los nombres, porque ese es un hecho aislado. El hecho importante es de que no ocurran esas situaciones. En la sesión del 5 de enero del 2023, 117 asambleístas votaron a favor del proyecto que reformó varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Cuando usted decía, aludiendo al artículo 158, el Estado ecuatoriano, todas las funciones del Estado, se ha dicho últimamente que no ha respondido como corresponde la Asamblea Nacional, que ha estado de espaldas al tema de la seguridad, pero conocemos que ha habido, por ejemplo, la aprobación de este proyecto y también se dice que hacia fines de mayo estaría listo esto que permitiría el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha en contra de la delincuencia. Entonces, sí están actuando. ¿Qué es lo que hace falta? Sí, yo creo que se necesita obrar en función de las realidades nacionales. Si esa es la línea de acción de la Asamblea, yo aplaudo, espero que se mantenga ese espíritu cuando se presentó estos cuerpos legales para... yo veía un avance en eso, porque una cosa es lo que escribe un pensador, un filósofo, un académico en un escritorio con aire acondicionado, y otra cosa es lo que el soldado, el policía está viviendo día a día en la calle, en las fronteras, en los puertos, en el mar. Es una realidad totalmente diferente. Entonces, todos esos términos un poco complejos, por ejemplo, el uso proporcional de la fuerza, eso toma un tinte muy diferente en la realidad, porque él está enfrentando la situación que está corriendo en juego su vida. Entonces, ahí en esos segundos que tiene que él decidir, no se aplica tan rigurosamente esa teoría legal que normalmente... Del uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza y proporcional de la fuerza,
Porque si viene, por ejemplo, un individuo que pesa 300 libras con un garrote, ¿qué tengo que hacer yo que tengo como soldado, como policía? Que yo debería estar respaldado, debería estar respaldado por las leyes nacionales para emplear lo que me da el Estado, que es el arma de dotación, un arma legal, para poder evitar esa actuación ilegal de una persona o de varias personas. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas, como la construcción del puente de Colimes, la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la vía Yurima-Jigual de Arriba, incluye el puente sobre el río Cula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo, Marcelino Maridueña La Resistencia, Santa Lucía Cabuyal. Frente a la época invernal, tomar precaución. Seguimos trabajando por su bienestar y prosperidad. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas, como la Guayas El Empalme, límite provincial que nos conecta con los ríos. En Milagro, Mariscal Sucre Simón Bolívar y Roberto Astudillo Venecia Central. La vía Juján Simón Bolívar, Potosí Papayo La Elvira, en Salitre. Frente a la época invernal, tomar precaución. Seguimos trabajando por su bienestar y prosperidad. Prefectura del Guayas. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. Yo he hecho referencia en los últimos programas a la situación del Perú, un país en el que por ley las Fuerzas Armadas, los policías pueden usar las armas cuando hay manifestaciones violentas. Se dieron en los últimos meses tremendas manifestaciones, cobraron alrededor de 60 vidas en el Perú. Y resulta que hace 48 horas la presidenta Dilma Boluarte tuvo que estar sometida en el Congreso a una posibilidad de destitución. No tuvieron los votos y ella sigue siendo presidenta, pero tiene y está encausada en procesos precisamente porque las Fuerzas Armadas y la policía usó armas para disolver esas manifestaciones. Y se dice que supieron manejar los militares y los policías, que no fue más allá de lo que la ley dice, y tienen estos problemas. Es por eso que en el Ecuador pues no actúan. Sí, lamentablemente en el Ecuador no hemos hecho una interpretación de la ley adecuada o una ley interpretativa o hemos ampliado la ley, porque nosotros tenemos, así como el principio de inocencia, debemos aplicar el principio de legalidad del uso del arma de fuego de personas preparadas para el uso de la misma y que combaten el crimen organizado, combaten la delincuencia y establecen el orden público. Es necesario, como en Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo, que previo al inicio de cualquier expediente judicial se hace un informe interno, va a asuntos internos el policía para poder determinar si él hizo el uso adecuado de sus instrumentos de trabajo. Nosotros tenemos que darle garantías a los servidores policiales para que ellos puedan defender la patria y por supuesto el bienestar ciudadano. Hay tantos casos de policías enjuiciados que aún tienen y mantienen procesos. En el caso de los militares, reitero, es importante el ejemplo que pongo del Perú, en donde está claro en la ley que pueden usar las armas. Aquí en el Ecuador aún hay esas dudas. Ustedes no saben qué hacer desde el ámbito militar. Bueno, yo me quiero referir nuevamente a la Constitución porque creo que es lo que corresponde. Sí. El artículo 158, me voy a referir nuevamente al artículo mencionado anteriormente, establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. ¿Sí? Y en función de esto,
todos los poderes del Estado, pero principalmente el Poder Ejecutivo tiene la obligación de entregarle a estas dos instituciones, que son pilares fundamentales para la seguridad y para el convivir diario, armónico, en paz, como también indica la Constitución, todos los instrumentos que ellos necesiten para actuar. En este sentido, y refiriéndome al decreto 707, pues existe una serie de requisitos y otros que podrá establecer el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que esta autorización del porte de las armas no sea una cuestión indiscriminada, porque ahí sí volverán las armas al lado de los delincuentes. De los violentos. De los violentos. Entonces, si nosotros rigurosamente cumplimos con lo que está establecido en el decreto y le da la posibilidad tanto al Comando Conjunto como al Ministerio de Defensa de establecer otros mecanismos, por ejemplo el polígrafo, que si se va a ejecutar este decreto, que es un decreto extremadamente para la persona riesgoso, que quiere portar un arma pase también, por este mecanismo. Así es. Tiene que implementar los mecanismos para que ese decreto ejecutivo dé los resultados que persigue el Ejecutivo y no sea a la inversa, porque después vamos a terminar en una guerra campal aquí en las ciudades. Abogado, quiero que usted explique el tema de la defensa propia. Si un delincuente entra a la casa de alguien y la persona repele por salvar a su familia, a sus hijos, a su esposa, no es que inmediatamente le van a decir, perfecto, lo hiciste muy bien. Hay toda una investigación y muchas veces termina presa la persona. Hay una institución jurídica viejísima, que es aplicable en todos los países del mundo, que es la legítima defensa. Esto es el derecho que tiene un ciudadano, un policía o un ciudadano normal, de defenderse cuando su vida corre peligro. Esta legítima defensa, por supuesto, es toda una estructura que tiene doctrinaje, que está establecida en la ley y que admite la posibilidad de que una persona ante riesgo inminente de asalto que peligre su vida o el de sus familiares, porque también hay legítima defensa de tercero, pueda aplicar el uso de herramientas para defenderse, no necesariamente que conlleven a la muerte del delincuente o de la persona que los amenaza, porque no solo se comete un delito cuando asesinan a una persona, sea esta en legítima defensa o no, sino también cuando hay lesiones. En todo caso, esa institución jurídica de la legítima defensa está bien estructurada en Ecuador y en el mundo, y que cuando uno tiene legalmente derecho a usar un arma después aplicando el decreto 707 y haber pasado por los controles de las Fuerzas Armadas, que siempre han sido adecuados, porque no es la primera vez que en Ecuador es legal el porte y tenencia de armas, porque años pasados, hasta cuando salió el COVID, se podía aportar armas y bajo la autorización de las Fuerzas Armadas. Ha demostrado que no ha incrementado el número de muertes porque las Fuerzas Armadas hicieron un trabajo extraordinario y garantizan que van a hacer un trabajo extraordinario en el futuro. Pero a nosotros ese derecho que tenemos a portar armas nos da una sensación de seguridad. Y hay otra cosa importante, en sectores que hoy son vulnerables, como las ciudadelas privadas, con este decreto va a haber autorización para poder fortalecer ese cerco de seguridad y eso va a ayudar a bajar la delincuencia. Vamos a entrar al último bloque y en él les voy a preguntar a nuestros invitados si ellos van a portar un arma. En el caso del almirante Jarrín, él toda su vida profesional tenía un arma, pero el día que dejó la función tuvo que entregar, no podía salir a la calle con su arma, habiendo sido comandante general de la Marina. Las respuestas luego del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente.
Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas. La ampliación a 4 carriles de Yaguache a 3 postes. La ampliación de los puentes Bulubulu, Estrella y Trovador en la vía Naranjal. Y la ampliación a 6 carriles de la vía La Aurora San Borondón. Frente a la época invernal, tomar precaución. Seguimos trabajando por su bienestar y prosperidad. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El país se tiene que pronunciar, hay debates, este es uno de ellos y la pregunta concreta, a la postre son ejemplos, la gente saca conclusiones y toma decisiones. El interés del programa era ese, el que personas conocedoras de la materia en el ámbito militar y en el ámbito del derecho digan qué es lo que puede pasar, los pros y los contras. Ahora, con este decreto, ¿usted va a tener un arma? Por supuesto que sí. Yo seguiré todos los requisitos, cumpliré todos los requisitos que establece el decreto y los que establezca el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, para portar un arma. Por las actividades que cumplo actualmente en el ámbito civil, empresarial, obviamente que me veo que tengo a veces hasta temor de dirigirme al campo, en la carretera, a cualquier momento del día o la noche, sin algo que me garantice que por lo menos voy a poder reaccionar ante alguna amenaza. Y esto es de la vida real. Ayer mismo secuestraron a una funcionaria de la empresa y la botaron en una bananera. Entonces, gracias a la reacción inmediata de la policía pudimos ir y rescatar a 3 personas que habían sido secuestradas, robadas y abandonadas en un lugar. Conocimos de ese caso y como es en múltiples, usted abogado, ¿va a portar un arma? Bueno, portar no, pero sí voy a tenerla y voy a igual como dijo el comandante, voy a hacer todos los pasos legales correspondientes y a someterme a todos los requisitos que establezca la comandancia de la Marina o del Ejército a quien le corresponda el trámite, porque creo que defender la vida mía y la de mi familia es necesario, y tener un arma en mi casa para repeler cualquier ataque en mi casa creo que es lo que corresponde como un buen padre de familia. Portarla en la calle no lo voy a hacer porque para eso creo yo que hay que tener mayor experticia, ¿no? Y en este caso, precisamente les voy a preguntar a los dos, usted como experto militar, no es tan simple esto de decir tengo el arma, si no pasa por un entrenamiento puede ser fatal, porque hay quienes piensan que al disparar a 5 o 10 metros es muy fácil darle en el blanco, y ocurre que no es tan así cuando ya se sabe, viven esa experiencia y ese escenario. Entonces, la recomendación, ¿cuál sería? Sí, bueno, ser rigurosos en todos los requisitos que están establecidos en el decreto. Entre ellos es que debe demostrar destreza en el manejo de un arma, porque eso es fundamental. Caso contrario, se va a volver hasta contraproducente y a lo mejor... Estar preparado psicológicamente, sí, porque de pronto saque el arma y empieza a temblar y van las balas por cualquier lado. Evidentemente, y también cuando esté al uso del arma tiene que saber cómo hacerlo para no causar daño a colaterales, personas inocentes. El problema grande aquí, considero, Fernando, que es que las armas, todas las armas que están en manos de la sociedad civil deben ser registradas y regularizadas. Eso es fundamental, porque quienes están actuando al margen de la ley, ellos no lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, digamos, es el enfrentamiento entre lo legal y lo ilegal. Y creo que con esta medida se podrá ganar un buen espacio en los temas de seguridad ciudadana. Abogado, usted ha dicho también que va a comprar un arma, va a tener un arma
quizá en el hogar, de acuerdo a sus Correcto. explicaciones, pero que la gente igualmente entienda que no es que puede reaccionar porque tiene un arma. Hay implicaciones de carácter judicial a lo posterior, hasta que se llegue a comprobar que fue en legítima defensa, que fue en el momento, en el acto, no una retaliación posterior. Todo eso tendrán que probar, lo cual lo vuelve difícil. Vale la pena que usted aclare Bueno, aquello quiero también. comenzar diciendo que lo que dijo el almirante, que es muy importante, el registro del arma lo hace legal, no registrar el arma lo hace ilegal y tiene consecuencias, no solo para el control ciudadano y evitar que los delincuentes que no van a registrar el arma estén expuestos, sino que el registro es parte fundamental e inclusiva, no solo del decreto, sino de la ley. En el aspecto del uso del arma hay que acudir a los centros de entrenamiento que creo que hay en privados y públicos para poder manejar el arma, porque usar el arma en legítima defensa tiene que tener ciertas condiciones que están en la ley y que serán investigadas para desvirtuar de que no esté simulando una legítima defensa y haya un ataque. Eso es parte de un proceso legal. Es decir, defenderse igual tiene que pasar un proceso de investigación que descarte esa posibilidad de que no sea legítima defensa, sino que sea una retaliación de cualquier naturaleza. Esa es la situación y la ciudadanía debe entender que cumplir con las normas es extremadamente importante para el bienestar y que esa ley sea en beneficio de toda la ciudadanía. Estamos terminando la entrevista. La participación de todas las empresas de seguridad que ahora se sumarían a la fuerza pública, a la Policía Nacional, se dice que son alrededor de 120,000. ¿Eso va a colaborar, va a ayudar o hace falta que pasen todos los exámenes, que sean expertos en el manejo de armas, que en la actualidad de pronto no lo son? Algunas empresas sí, en otras no. Sí, bueno, yo creo que estos requisitos que están establecidos deben, a ellos deben cumplir Con toda rigurosidad. persona que vaya a utilizar un arma de fuego. Eso es fundamental porque puede traer muchas consecuencias no deseadas el hecho de que alguien esté. Ahora, existe la tecnología ahora para que se apliquen en todos estos sistemas de seguridad y le permitan a la policía o a las Fuerzas Armadas reaccionar en un tiempo adecuado para evitar un ataque. Muchas gracias. Fernando. Es un buen aporte a la colectividad. Hace falta seguir debatiendo sobre esto, porque definitivamente todos aspiramos a que sea disuasivo, que bajen los niveles de delincuencia, pero si esto genera más violencia, imaginémonos ahí personas con armas en una discoteca, no tendría sentido alguno. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.